Corto no, me quedé cortísimo, pero cortísimo, cuando hice mi último video. El video en el que me refería a esa especie de amotinamiento intelectual por parte de algunas personas del mundo del cine, del mundo del audiovisual, a favor de Juan Pin Vilar y su documental La Habana de Fito. Me quedé corto porque mientras buscaba información y diferentes puntos de vista para hacer mi último video, me tropecé con una directa de Ian Padrón en la que mencionaba una agresión que había sufrido 20 años atrás a manos de Jorge Luis Sánchez, quien por entonces era, me refiero al director del Beni, era creo que el presidente o el director de la muestra de cine joven. O sea, es decir, que era una persona que tenía un cargo cultural con cierta relevancia. Según he visto, Jorge Luis Sánchez, según he leído, parece ser que tiene la carrera o está graduado en pedagogía. Algo que contrasta notablemente con lo que narra Ian Padrón. Porque yo no consigo a un pedagogo, alguien que tiene que tener cierta sensibilidad, manifestar cierta empatía hacia el prójimo, dándole golpes a alguien a quien supera, ¿no?, en físico, según cuenta Ian Padrón, insisto, solo por discrepar o solo por ir en contra de lo que Ian Padrón en su momento reflejó en su documental Fuera de Liga. Porque creo que ese fue el detonante para la agresión. Una agresión que sucedió en el lobby del ICAI. Es decir, no fue que ellos se encontraron en un parque abandonado, tuvieron una discusión, no fue que se encontraron en Playita 16 ahí, en los arrecifes. No, 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 no. Fue en el lobby del ICAI. Jorge Luis Sánchez arremetió a puñetazo limpio contra Ian Padrón, a quien, repito, superaba en físico, porque él discrepaba y a Jorge Luis Sánchez no le gustó que dijera lo que dijera ni que pensara como pensara. Porque hay que dejar una cosa bien clara. Jorge Luis Sánchez en ese momento, esos piñazos los estaba dando por la revolución. El punto de vista de Jorge Luis Sánchez en ese momento era el punto de vista de la revolución. Jorge Luis Sánchez estaba castigando a alguien, según he inferido, según he asumido, según he entendido, estaba agrediendo a Ian Padrón por la postura de Ian Padrón. ¿Ok? Y repito, la agresión no fue un descampado, fue en el lobby del ICAI. Yo a este tipo, a quien me niego a llamarle artista, porque por pura asociación emocional y mental, un cineasta o un artista se asocia con un sentimiento, una sensibilidad específica, con una creatividad, con algo bueno. Y este tipo es simplemente alguien que, porque parece ser, según he leído, que no es el único estallido de violencia que ha tenido, parece ser que es una persona con tendencia a controlar poco su ira o su violencia, sus razones o su educación tendrá. Y esta persona, pues, curiosamente veo que está presente en el grupo que está firmando o apoyando a Juan Pin Vilar en su demanda, su justa demanda, por la violación de los derechos de autor y otros detalles. Este tipo, según cuenta Ian Padrón, estaba hablando de inclusión, de respeto, estaba esgrimiendo una serie de argumentos hoy día que en su momento se los pasó por el forro mientras golpeó a Ian Padrón en el lobby del ICAI delante de otras personas. Un tipo, un artista, un intelectual que impuso su criterio no con palabras sofisticadas, no con argumentos elaborados, no con ideas contundentes e irrefutables, sino a base de galletones y a base de puñetazos. Decía que me quedé corto en referencia a mi último video, porque que este tipo no haya sido juzgado, que este tipo no haya sido sancionado,
que este tipo no haya sido expulsado del ICAI por ese comportamiento dice mucho de lo que es el mundo cultural en Cuba. Yo no voy a decir que todos en Cuba sean violentos, yo no voy a decir, pero la apatía hacia un sentimiento de justicia, excepto cuando les toca a ellos mismos, se me antoja un ejercicio de hipocresía tan grande que me siento profundamente decepcionado con el mundo cultural cubano. Profundamente decepcionado, porque por pura lógica, por pura matemática elemental, estos sucesos, estos acontecimientos tienen que repetirse en otros departamentos de ese mismo mundillo, con otras personas y en otros momentos del día. Jorge Luis Sánchez no es una especie única. Tiene que haber otros como él. Porque si no, él hubiera sido castigado. Porque hubiera resaltado tanto su actitud negativa, su actitud de matón, su actitud de hombre violento, hubiera resaltado tanto si él fuera un ejemplo único que hubiera sido castigado. Eso tiene que ser, de una manera u otra, norma en el mundo cultural cubano. La prepotencia, la guapería, el oh, cállate tú, no te metas. Y ahí me atrae mucho ese comportamiento, porque supuestamente todos estos personajes se sienten por encima, se sienten elevados de la plebe, que era lo que hablaba en mi video anterior. Hasta cierto punto, muchos de ellos, no voy a decir todos, desprecian a los haceres que volar porque los consideran cultural, en fin, inferiores en ese aspecto. Pero este tipo, Jorge Luis Sánchez, con su comportamiento, contextualizando la acción, se ha rebajado incluso mucho más que estas personas cuando salen a la calle a gritar Díaz-Canel sin casa o a tocar cazuela. Este tipo, su actitud es mucho más reprochable, es mucho más vergonzante, avergüenza mucho más, da más vergüenza ajena que 40 cubanos corriendo detrás de un camión con pollo. Porque a este tipo, Jorge Luis Sánchez, se le presuponía una educación, una manera de actuar, un proceder acorde con quien se cree uno que es él. Hombre, es un cineasta, es un tipo que tiene que tener una educación. No. Es un tipo con capacidad para hacer películas. Ya está, no le den más vueltas. Es un tipo. Y el mundo cultural cubano tiene que estar lleno de estos tipos. A cualquier nivel. Y no tienes que dar golpe para ser como Jorge Luis Sánchez, ¿eh? Que lo sepas, no tienes que estar dándole golpe a nadie en el lobby de ningún lado para ser como Jorge Luis Sánchez. Simplemente tienes que pensar como Jorge Luis Sánchez. Jorge Luis Sánchez tiene trastorno de personalidad o es un descarado. Porque en aquella época, esos golpes que él le dio a Jean Padrón eran los golpes de la revolución. Él ahí actuaba representando la revolución. Y a esa manera de, no, tú, la revolución es que agalleta la revolución. Ese era Jorge Luis Sánchez. Y ahora habla de inclusión, de respeto, de oye, vamos a... Eso tiene sentido. Está mal de la cabeza este hombre. Yo presupongo que sí, hasta cierto punto. No digo que esté pamba zorra, pero algo le tiene que fallar. Porque uno no estalla delante de gente que lo está observando, repito, no en un descampado, en el lobby del ICAI, y le cae a golpe a alguien a quien uno supera en físico por una discrepancia. No. Ese estallido de violencia es un estallido de violencia revolucionario. Y ahora ese tipo está haciendo esto ahora. Está... Pues si le toca es mañana que haga un documentalito, una película, que él quiera moverla bien y que le diga, no, pero entonces tendrá gente que defienda porque él también defendió a Juan Pin Vilar. Sin ganas de acusar a nadie, sin ganas de señalar a nadie, son todos unos descarados, o casi todos son unos descarados, porque ese comportamiento tiene que estar generalizado. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral ninguna, para autoproclamarse o para instaurarse en una especie de trono intelectualoide y desde él, desde la vertiginosa altura de vuestro ego, mirar al resto de la población cubana, sobre cuyas cabezas
se derrumban edificios y techos. Ustedes son peores, porque ustedes son más mediocres todavía. Ustedes son más mediocres todavía. Ustedes son pacotilleros, porque ustedes son pacotilleros sofisticados. Ustedes no son otra cosa. Y Jorge Luis Sánchez, ese tipo, aparte es un delincuente, porque es un tipo violento. Y aunque legalmente puede que la paliza o la golpiza que le diste a Ian Padrón puede que haya remitido, moralmente, y aunque Ian Padrón te haya perdonado, eso no remite jamás. Eso se queda en la retina del que lo vio, del que cayó, del que no intervino y del que te apoyó, por supuesto. Te mereces, Jorge Luis Sánchez, que te hagan lo de Juan Pin Vilar, pero multiplicado por 10. Ese debe ser tu castigo. Y ese es el castigo que yo creo que le debe dar la población cubana a toda esta gente. Yo no enciendo la televisión en Cuba, si yo viviera, yo no enciendo la televisión, ni aunque fuera una persona que estuviera viviendo solo y necesitara oír otras voces para sentirme acompañado. Yo no encendería la televisión, sinceramente. Yo a ustedes no les justificaría los salarios. A los cines yo no iría a ver una película cubana. No iría a ver una película cubana. La pirateaba. Yo pirateaba todo lo que hubiera. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Y un día entenderán que viniendo de mí, día que cuento otras cosas, pues entenderán que viniendo de mí, pues puede parecer incoherente. Pero yo es lo que haría, porque es lo que se merecen todos estos tipos de descarados. Y todos los que les apoyan. Son todos unos cambiacasacas, son todos unos chaqueteros, son todos unos farsantes, son unos vendehumo, gente que dice un día una cosa, gente que otro día hace otra, no tienen palabra ninguna, se salvan 4, porque la inmensa mayoría de todos ustedes, yo ministro de Cultura, yo hacía limpia, de verdad, en serio, yo hacía limpia. Son todos unos pacotilleros. Mucho bla bla bla, mucho apoyar causas, después poner en sus Instagram Black Lives Matter y todas esas porquerías, el poder, el empoderamiento, todas esas mierdas. Pero en la vida real son todos unos mediocres. Y repito, son todos ustedes peores que esa gente a la que ustedes desprecian. Ese pueblo llano chusma, ese pueblo llano de la serie que volá, que ustedes desprecian y que miran por encima del hombro. Esa gente no engaña a nadie. Esa gente, con su actitud, no engaña a nadie. Pero ustedes, con su sofisticación, su hablar, sus posts en Facebook con referencias artísticas brutales, ustedes engañan a todo el mundo.